Oremos a nuestro Dios antes de abrir la palabra. Señor Dios, pido nuevamente que obres en esta mañana en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en tu palabra, en esta hora de enseñanza, pero no solo hoy y ahora cuando nos congregamos, sino que cada día en nuestra vida, que nuestro enfoque en ti sea lo que nos gobierna, Señor, en nuestros andares, en el trabajo, a la vuelta a la casa, con amigos, familiares. Pido, Espíritu Santo, que obres en nuestros corazones para honra y gloria de nuestro Dios. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Amén. Es una lástima cuando hay una historia de un barco que se va al mar y naufraga, se hunde su barco. Quizás por esta región no sea así, pero quizás diría la historia más conocida de un naufrago, de un barco que se hundió, es la historia del Titanic, ¿no? Creo que la mayoría, si no es que todos, conocemos de esta historia del Titanic. ¿Y qué pasó? Bueno, era el barco el más grande que había en el 1912 y se fueron cruzando el Atlántico y llegando, estaban, digamos, un poco más a medias de camino, faltaban unos 600 kilómetros para llegar del lado de las Américas y el barco chocó un iceberg, lo que es un pedazo gigante de hielo, y se hundió. Y bueno, un barco se puede hundir por varias razones, ¿no? Que el mar se puso bastante difícil y se hundió, o un fallo mecánico en esta ocasión fue que chocó un pedazo de hielo enorme y dejó a unos 2.200 personas en el mar y ellos buscando rescate. Y bueno, hay que imaginarse que si chocó un pedazo de hielo, que el agua tampoco era muy cálida, ¿no? Estaba bastante fría el agua. Y entonces murieron unos 1.500 pasajeros y unos 700 y algo fueron rescatados. ¿Qué pasó? Bueno, no es que ellos pudieron nadar por su propia cuenta, no podían hacer nada. Estaban en el mar, se iban a morir, y vino otro barco, que era un barco británico llamado el Carpathia, y los rescató. Y la Biblia nos habla del pecador que se va a la condenación y necesita un rescate. No puede salir por su propia fuerza, necesita una salvación, que alguien venga, que Dios lo salve de sus pecados. Así que el pasaje del cual vamos a hablar en esta mañana nos habla de una necesidad grande, pero no en el plan de la vida física, sino que espiritual. Es una necesidad mucho más grande que la de la vida física, ¿no? Y entonces, por esa necesidad grande, es una salvación grande que nos es ofrecida por nuestro Dios. La verdad principal del pasaje que estamos viendo en esta mañana es la siguiente: es que Dios, en su gracia, da vida a pecadores muertos, ¿vale? Dios, en su gracia, da vida a pecadores muertos. Estamos en el libro de Efesios en esta mañana y es ahí que vemos esta verdad. El libro de Efesios es una carta que Pablo escribió a una iglesia en Éfeso. Vemos que Pablo escribe la carta en el primer versículo y vemos que Pablo está en la cárcel también cuando él escribe esta carta en el capítulo 3, versículo 1. ¿Y de qué trata esta carta? Bueno, el tema principal de la carta en sí es la gloria de Dios en la iglesia. Vemos que es el tema principal de la carta por varias declaraciones
acerca de la gloria de Dios, la alabanza del nombre de Dios en la carta. Por ejemplo, en el 1:6, capítulo 1, versículo 6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí hablando de el plan de salvación de Dios para con el pecador, que Él escogió pecadores para salvación, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él sea alabado por su gracia, que es el Dios glorioso. Se repite esa declaración en los versículos más adelante, en el versículo 12, dice, para alabanza de su gloria. En el 14, otra vez, para alabanza de su gloria. Y la primera porción del libro de Efesios declara la gloria de Dios en la salvación, su obra de salvación en la iglesia, y luego la segunda mitad del libro habla de imperativos o aplicaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer en base a esa salvación tan grande que Él nos dio? Y termina entonces la primera porción del libro hablando de la obra de Dios en el 3:21 y dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es un poco acerca del contexto, el contenido de la carta, y estamos en esta mañana en el capítulo 2, ¿vale? Capítulo 2, versículos 1 al 6. Voy a leer del 1 al 10 para dar un poco de contexto, ¿vale? Entonces, Efesios 2, 1 al 6 es nuestro pasaje, pero la sección va realmente hasta el 10. Así que voy a leer toda la sección. Dice Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el capítulo anterior habla de lo siguiente. Vemos en el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida. Y, o sea, está continuando, ¿no?, el pensamiento de lo que está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo antes? Bueno, antes, en el capítulo 1, habla del plan de la salvación de Dios. Dice que los que Él salva fueron escogidos en el versículo 4. Dice que fueron predestinados en el versículo 11. ¿Y todo esto para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios. Él salva a pecadores para su gloria. Él es Dios creador, merece la gloria. Entonces salva a pecadores para su gloria. Y luego habla del poder de Dios y de la gracia de Dios en efectuar esta salvación. Esto se hace a través de
la muerte y la resurrección de Cristo, y vemos entonces el poder de Dios en la salvación en el versículo 19 y 20 del capítulo 1. Dice en el 1:19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Así que esto nos lleva al pasaje nuestro en esta mañana, y se repite una frase dos veces en el pasaje, en el 2.1 y en el 2.5, y esto nos da lo que es la idea principal del pasaje. En el 2.1, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La vida cuando estabais muertos. En el 5, otra vez, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Así que el pasaje nos quiere hablar del estado de muerte espiritual y de la vida que Dios da. Así que lo primero que se ve en el pasaje, aunque habla, de la vida, realmente está elaborando el estado de la necesidad del pecador en los versículos 1 al 3, ¿vale? La necesidad de salvación es lo que se ve en los versículos 1 al 3. Describe el estado de muerte espiritual. Estábamos muertos en pecado, en delitos y pecados, ¿vale? Así que esta es la primera idea que vemos desarrollada en el pasaje, versículos 1 al 3. Antes de hablar de la salvación, se habla de la necesidad de salvación en el pasaje. Cuando se habla de muerte en la Biblia, hay dos categorías de muerte, ¿vale? Hay la muerte física y la muerte espiritual. Ahora, la muerte espiritual hay, digamos, dos etapas. O podríamos decir que hay tres tipos de muertes. Si ponemos la muerte espiritual, si separamos esto de la muerte espiritual. Cuando el cuerpo se muere, el espíritu sigue. La gente no deja de existir cuando el cuerpo muere. El espíritu continúa. Hay una conciencia, una persona que continúa en la eternidad. El cuerpo se separa por la muerte del espíritu. Esto es lo que pasa en la muerte física. Luego, la muerte espiritual, y es de esta muerte que el pasaje habla. Estábamos muertos. En Génesis 2:17 se nos habla de la rebelión de Adán y Eva, que pecaron contra Dios. ¿Y qué pasó? Separación del hombre. El hombre se separó de Dios. Dios los echó fuera del jardín, los maldijo. ¿Por qué? Porque habían pecado. Entonces murieron espiritualmente. Se separó la comunión entre el hombre y Dios. Entonces, Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva no dejaron de vivir físicamente, pero murieron espiritualmente. Hubo una separación entre Dios y el hombre en este día por el pecado. Así que aquí se está hablando de esto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y luego hay la segunda parte, pero eso depende de lo que uno hace en esta vida. Entonces, es la muerte espiritual eterna. Hay el camino natural del hombre, y este camino es continuar hacia la muerte espiritual eterna. Si yo continúo en esta vida diciéndole a Dios: no, déjame hacer lo que me dé las ganas. Si yo continúo en este camino, cuando muera físicamente, paso a la muerte espiritual permanente. La separación con Dios
en castigo eterno por haberme rebelado contra Dios en esta vida. Y aquí habla de vida. La vida es que yo he reconocido mi pecado, me arrepiento, creo en Dios, entonces cambia la trayectoria de la muerte espiritual para tener vida. Y la vida espiritual es eterna. Entonces, cuando habla de muerte, es de muerte espiritual. Y para ver la muerte espiritual eterna, Apocalipsis 20, 10 al 12 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es permanente. Y vi a un gran trono y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los, ¿qué? A los muertos, espiritualmente muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y, bueno, voy a seguir leyendo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que, habiendo rechazado a Dios, continuaron la muerte espiritual para que se hiciese permanente. Bueno, la muerte espiritual. Entonces describe esta muerte, que es la muerte en delitos y pecados. Delitos y pecados son, bueno, palabras semejantes hablando del estado del pecador. ¿Qué hace el pecador? El delito es violar la ley de Dios. El pecado es uno no cumplir con el estándar de Dios. Entonces, muerto en pecado. Y el pecado evidencia la muerte. Y lo que pasa es que cuando Adán y Eva cometieron pecado, la Biblia nos enseña que eso, heredamos la naturaleza pecaminosa y se ve evidenciado por lo que hacemos. ¿Qué hace la humanidad? Peca. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Cuando hablamos de pecadores que pecan violando la ley de Dios, bueno, tomemos ejemplos de la ley de Dios. Por ejemplo, hay muchos mandamientos que Dios da, pero los 10 mandamientos, leyendo algunos de ellos, que no codiciarás. ¿Y quién no ha codiciado? ¿Quién nunca ha dicho, esto que mi vecino tiene, yo lo quiero? O sea, ¿quién nunca ha robado o cometido en su mente adulterio, ha tenido pensamientos inmorales? ¿Quién siempre ha honrado a sus padres o nunca ha tomado el nombre de Dios en vano? Y luego hay otros mandamientos, ¿no? Que la gente se aira, es egoísta y tal. Y lo que pasa es que la gente dice, bueno, que yo he hecho también cosas bien, pero la Biblia nos dice que si yo he pecado nada más una vez, soy pecador y condenado. Y entonces, este es el problema. Y la gente dice, bueno, es que no soy muy mala persona. Bueno, has pecado con tus pensamientos, tus acciones, y Dios que es juez de la tierra, decide que mereces condenación a causa de esto. Y uno creo que en realidad se engaña a sí mismo diciendo, bueno, que no soy tan mal como la gente piensa. Bueno, ¿y qué pasase si pondríamos tus pensamientos en una pantalla? Se evidenciaría que eres pecador, ¿no? Entonces, somos todos pecadores, pecamos y merecemos entonces la condenación de nuestro pecado. Y aquí
Pablo habla a gente que tienen vida. Dice, y os dio vida. Dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis. O sea que ha habido un cambio. Somos pecadores, pero ellos habían llegado a tener vida. Ese camino de pecado es algo en el cual han andado, ya no andan en este camino. Y entonces aquí se está describiendo la gran necesidad con más detalle, que andaban en pecado, andaban en otro tiempo en su pecado, y esto también bajo la influencia del mundo. Entonces el pecado aquí se describe con 3 influencias, que hay el mundo, hay Satanás y hay nuestra carne. Y vemos la lista aquí. Entonces la corriente de este mundo, lo que está ocurriendo en este tiempo, tiene una cierta dirección. Y la Biblia, cuando habla del mundo, se refiere al sistema de valores que el mundo tiene, que está hostil contra Dios, en rebelión contra Dios. Está diciendo entonces que andaban en pecado, delitos contra Dios, según lo que hace el mundo. Y es buena ilustración lo de corriente, ¿no? Uno se imagina un río que tiene su corriente, tiene un cierto sentido por el cual va. Y en este instante, la corriente se refiere a la corriente de pecado. Esa es la dirección que tiene el mundo. Y el andar se refiere a un patrón de vida. Esto se refiere a lo que describe un tipo de vida que uno tiene, y es el continuo pecado del hombre. Es el estándar por el cual vive el mundo y que gobernaba su vida. Entonces hay la corriente del mundo, y luego el pasaje continúa y habla de algún príncipe aquí, de Satanás. Pero antes de que vayamos a Satanás, es importante diagnosticar el problema bien, ¿no? Si yo voy al mecánico y me dice, mira, que tu coche no arranca por tal razón, que la batería está mal. Bueno, cambiamos la batería, pero al final no era la batería, era un cable que no funcionaba. Pues que si me cambia la batería, ¿qué me va a dar? No resolvió el problema. Y el mundo llega con todos tipos de conclusiones. Mira, que el problema que es tal y tal y tal. Y entonces la ciencia, que no tiene respuesta al problema de la humanidad, porque si no tiene la solución al problema, porque no diagnostican bien el problema. De hecho, la ciencia de la psicología antes decía, mira, que el hombre es malo. Después llegaron a decir, mira, que es neutral. Y después llegan a decir, no, que es bueno. Nace bueno y después se hace por tal y tal. El problema es que somos pecadores por naturaleza y por esto pecamos. Entonces hay que diagnosticar bien, y si queremos la verdad, la tenemos aquí en la Biblia. Entonces la corriente del mundo es tal a causa del pecado. Y luego también habla del príncipe de la potestad del aire, con referencia a Satanás, que es un ángel que se rebeló contra Dios. Entonces él es cabeza de los demonios y lidera a los ángeles caídos e influencia al mundo. Dice príncipe aquí porque tiene cierta potestad, gobierna, lidera para influenciar al pecador para el pecado, para que se rebele contra Dios. Y lo de la potestad del aire se refiere al límite de su jurisdicción. Aunque él tiene cierto poder, no es poder ilimitado. Él no puede ir donde él quiera. Él es limitado en su poder. Y la potestad del aire, bueno, es el aire que vemos, ¿no? Aquí en nuestra esfera, y luego la tierra. Es ahí que él opera en su principado. No sé si se dice así, bueno, como príncipe. Entonces, antes de la conversión,
ellos estaban bajo el poder de Satanás, en su pecado también, siguiendo la corriente del mundo. El pasaje nos demuestra entonces, ¿no?, la gran necesidad del pecador, de que alguien lo rescate de ese estado en el cual se encuentra. Otra palabra que describe a Satanás, espíritu, y ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, los pecadores rescatados, gracias a Dios, ya no están bajo el poder de Satanás, pero Satanás continúa en su obra. Ahora él sigue operando en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia, esto se refiere a los que, bueno, por su carácter, según ellos andan, son descritos como hijos que andan conforme al mismo carácter que Satanás, que es de desobediencia. Son hijos con Satanás en su desobediencia. Así que lo interesante es que cuando uno habla con la gente, no, que eso de lo espiritual, eso es tonterías y tal, pero no es así, y se ve por la evidencia, ¿no?, del pecado en el mundo. Y la Biblia nos habla de la batalla espiritual, que el cristiano, por la gracia de Dios, es liberado del poder del pecado en Cristo Jesús y también de la penalidad, pero sigue habiendo una presencia hasta que vayamos a estar con Cristo. Y mientras tanto estamos en una guerra espiritual, necesitando la armadura de Dios, de la cual nos habla Efesios 6, ¿no?, unos capítulos más adelante en este mismo libro, y nos dice en el 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay una real batalla espiritual, aún en un mundo materialista, que el mundo solo quiere, yo quiero mis cosas, disfrutarlo, dejar a Dios por este lado. Hay una batalla espiritual que está ocurriendo. Y bueno, esto es así porque nos lo dice la Biblia y también se ve la evidencia. Continúa entonces el pasaje. Hemos hablado de la necesidad porque somos pecadores y destinados a muerte. Y se evidencia esto por el mundo que tiene su corriente por Satanás, pero también ahora habla de la carne del ser humano. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Y aquí haciendo la referencia a esto de que el pecado ha alcanzado a todos. Aunque por la gracia de Dios, los quienes hemos creído en Cristo, ya no estamos bajo el dominio del pecado, todos éramos. Y muchos siguen ahí, en rebelión contra Dios. Entonces, esto es algo que afecta a todos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea que la fuente ahí es la carne. La carne es la carne nuestra mente, nuestro corazón anda según su naturaleza, gustando el pecado. Entonces los deseos que salen, pues son deseos conforme a la naturaleza, deseos pecaminosos. Y la voluntad, dice después, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, se hace la voluntad de la carne, los pensamientos que yo tengo en mi mente, tengo los deseos, y los deseos producen voluntad y acción. Así que este era el estado. Y continúa y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El cristiano no es mejor que cualquiera. Éramos todos iguales. Yo no tengo nada de lo cual me pueda jactar, decir, mira, que yo he alcanzado algo, ¿no? Éramos todos iguales, destinados
a la ira. Cuando dice aquí hijos de la ira, habla del destino de los que viven en la muerte. Que el destino es condenación y juicio justo por el pecado, eternidad en el lago de fuego. Y uno dirá, pero ¿cómo es que Dios pueda ser así y mandar a las personas al infierno? Bueno, Dios es santo y Dios es creador. Él hace lo que Él quiere. Dios es santo y dice en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Bueno, muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es santo. Él y el pecado no se llevan. Él se separa del pecado, es completamente santo. Y entonces, por quien es santo, Él tiene que juzgar el pecado. Entonces es justo que Él condene a los que se rebelan contra Él. Él es Dios, Él decide. Y de todas formas, aunque esto pueda parecer una verdad difícil, que la gente cree que se merece ser tratado de tal forma por Dios, yo doy gracias que tenemos un Dios justo, que si Dios fuese corrupto, sería terrible, pero tenemos un Dios justo y podemos confiarnos en nuestro Dios que es justo, ser agradecidos por la justicia de Dios. Y lo bueno es que, aunque somos pecadores, mereciendo la muerte, y ya hemos visto, ¿no?, que hay alguna salida. Hay gente que tiene vida. Hay gente que ellos ya han salido, ¿no? Aquí la iglesia ha salido de esa vida de pecado. Andaban en esto, ya no andan. Y esto es dado a lo que se nota en el versículo 4, la provisión de la salvación de Dios. Dice en el versículo 4, pero Dios. Y ese pero Dios es de lo más maravilloso que hay. Yo, condenado, mereciendo la muerte, y aquí dice, pero Dios. A ver lo que va a decir, ¿no? Pero Dios, ¿qué? Bueno, que es rico en misericordia. Por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¡Qué maravilloso! Entonces, la base del pero Dios, o sea, de que aunque merecéis condenación por vuestros pecados, yo os amé, Dios nos amó. Y nosotros tenemos un concepto del amor bastante torcido. El amor muchas veces, lo que se ve en una película, que al final es, tengo un sentir cálido y que lo que está ocurriendo ahí es que tú me convienes a mí, entonces te amo. La realidad es que el amor lo que es egoísmo. Cuando ya no me convengas, para allá tú y yo sigo en mis asuntos porque ya no te amo. Es egoísmo. A ver si me convienes. El amor de Dios no es así. Él define lo que es el amor verdadero porque Dios es amor. Si queremos ver amor verdadero, vamos a la palabra de Dios. Y habla aquí de un gran amor. El amor de Dios, el amor verdadero, es una entrega sacrificial para bien de otro. Entrega sacrificial para bien de otro. Y el amor fue grandísimo porque el sacrificio fue grande. Dios mandó a Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, para que Él se encarnase, se hizo hombre, se humilló, padeció hambre, cansancio, persecución hasta el punto de la muerte, mató a su propio hijo. Yo apenas moriría para alguien que quiero, un familiar, mi esposa, mis niños. Más allá yo os quiero, pero no sé. ¿Y él qué hizo?
para el pecador en rebelión contra él. Mandó a Cristo para morir. Entonces el sacrificio es enorme. Y es también enorme por lo de lo cual nos salva, ¿no? De la muerte, el infierno, el castigo que merecemos. Dice que nos amó. Y esto fue aplicado a la vida de ellos, porque creyeron en Cristo. Entonces, de este amor sale, también vemos otro atributo, y creo que se atribuye aquí al amor, dado al amor que Dios tiene, tuvo una rica misericordia. No nos dio, no da a los que creen en Cristo el castigo de muerte eterna. Nos rescata, da en vez la gracia, ¿no? Un favor inmerecido, la provisión de salvación mediante Cristo Jesús. Voy a ver dónde estoy en los apuntes aquí. Y cuando se habla de la vida, ya lo hemos hablado un poco, pero yo paso entonces aquí en el versículo 5, estando muertos nos dio vida. Entonces, en la conversión es algo instantáneo, no es algo de un proceso que yo tengo que hacer esto y lo otro. Si yo creo en Jesús, me convierto, tengo fe en Él, paso de muerte a vida, instantáneamente. Y eso es lo de lo cual se está hablando aquí. Nos dio la vida. Y ocurre cuando el pecador cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Y ahí el pecador pasa de tener la muerte espiritual a vida espiritual permanente. Se llama la regeneración en el lenguaje bíblico. Se nota esta regeneración por otro pasaje en Juan 3. Conoceréis quizás la historia de Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, tienes que nacer de nuevo. Ya has nacido en lo físico, pero tienes que nacer en lo espiritual, que estás muerto espiritualmente, tienes que tener vida. Y vemos en instantes en el pasaje, y también llegando hacia el final, donde dice en San Juan 3:16, porque de tal manera Dios, yo traduciendo en mi mente, a ver cómo me sale, amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que cualquiera que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, es el que cree en Él, así no perece y tiene vida eterna, ¿vale? Entonces, por la fe, pasa uno de muerte a vida espiritual. Entonces, ya tiene la penalidad del pecado, la condenación de muerte pagada, y tiene, en vez de condenación y muerte, tiene salvación, tiene ese rescate. Así que también uno pasa de estar bajo el poder del pecado a estar libre del poder del pecado. En 1 Corintios 10:13 dice la Biblia que tenemos todo lo que necesitamos para superar la tentación. Hay la presencia que está ahí por nuestra carne, y eso está aquí en nosotros hasta que vamos a morir y estar con Cristo durante la eternidad. Pero libres del poder y la penalidad del pecado. Y no pasa de ser hijo de desobediencia, hijo de la ira, a hijo de Dios. Miramos esto en el 1:4 o 1:5, unos versículos atrás. Mirad conmigo que dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Entonces, formamos parte de la familia de Dios. Cuando aceptamos la gracia de Dios, si aceptamos la gracia de Dios. Y eso es con Cristo, ¿no? No hay otro camino que Cristo. Cristo
vivió una vida perfecta. Nosotros estamos llenos de pecado. Todas las obras que hacemos, pintadas, manchadas de pecado, no importa el esfuerzo que hacemos, no fue lo suficiente bueno para que alcanzásemos nosotros mismos a la salvación. Por eso es gracia, que si yo pudiese hacer o ganar mi salvación, bueno, no necesito la gracia, lo hago yo, pero no puedo. Cristo vivió una vida perfecta y según habla Corintios 5:21 nos habla de que la justicia de Él es aplicada a nosotros, quienes creemos en Él. Y esto es lo que pasa en la muerte en la cruz. Cristo muere, el sacrificio es perfecto y Dios, que es santo, necesitaba un pago para la deuda del pecado. Y Él paga la deuda del pecado, de todo el pecado del mundo, y entonces resucita venciendo el pecado y la muerte. Y esto es la vida, que si yo creo en lo que Cristo hizo por mí, reconociendo que yo soy pecador, condenado, mereciendo la muerte, Él me perdona y yo recibo su gracia. Y es una invitación en el pasaje a que si no te has convertido a Cristo, si tú sigues en rebelión contra Dios, pues ven a Cristo, murió por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Tienes la opción de hacerlo. Puedes ahora mismo en tu asiento orarle a Dios y pedirle perdón por tus pecados. Dile a Dios que yo creo en ti. Perdóname mis pecados. Quiero ser hijo tuyo. Y el Señor te perdona. Por eso es gracia de Dios, ¿no? Entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea que en la resurrección de Cristo, Él vence la muerte y el pecado. Y eso es aplicado al que cree en Él. Nos resucitó, los que nosotros hemos creído en Él, nos ha resucitado. Tenemos vida espiritual. Y luego dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí habla de la certeza de lo que está por venir, de tal forma que lo habla en el pasado como si fuese hecho. Nosotros, quienes hemos creído en Cristo Jesús, estaremos sentados en los cielos, en la presencia de Dios para siempre. Qué gracia, qué bondad que se nos ha sido hecho. Y es que uno dice, bueno, es interesante, ¿no?, que hable con tal certeza de lo futuro. Pero que volvamos entonces al 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ya antes de la fundación del mundo, Dios había determinado lo que iba a pasar. Y realmente eso es una realidad que sobrepasa el entendimiento humano, ¿no? Que Dios predestinó, pero también yo tengo responsabilidad en creer en Él. Pero yo tampoco puedo entender cómo Dios ha creado la tierra, cómo la tierra da su vuelta y cómo podemos ser vivos por la mezcla de oxígeno, nitrógeno, no tenemos este entendimiento, no somos Dios. Nos toca creer lo que Él, como creador, nos dijo. Y hay muchas personas, hay religiones que dicen, mira, está bien, tú tienes que hacer esto, y quizás tengas salvación. Pero la Biblia no dice esto. Dice que tienes vida eterna. Es algo que es cierto, es seguro, y es en base a la gracia de Dios. No es algo en lo cual yo tengo que decir, a ver si pues por el pecado que hago hoy pierdo la salvación. La Biblia no es así. Es salvación que es para siempre. Es vida eterna, como hemos leído en Juan 3:16, ¿vale? Así que esto es la enseñanza del día de hoy. Y
Imaginaos que, bueno, que fuésemos creador de algo. No somos creadores. Bueno, los humanos creen cosas aquí y ahí, ¿no? Pero que yo he creado un robot para que me ayude a hacer la cocina, porque no me gusta cocinar. Cosa que existe, ¿no? Que los robots de cocina, pero que al final, siempre que hace la cosa, me salpica comida en la cara, o que me tira comida. ¿Por qué voy a hacer con ese robot? ¿Para la basura? ¿O para el fuego? ¿A calentar la casa? Eso es lo que yo haría, ¿no? Bueno, no intenta repararlo quizás, ¿no? Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Rebeldes. Dios me has creado, pero déjame yo hacer lo mío, mis deseos, según la corriente de lo que aquí hace el mundo, que me apetece. Bueno, Dios, en su amor, en gracia y misericordia, ofrece salvación. Y eso es para otra semana, pero tengo que leer en el 2, 8 y 9. Dice, nos hace la pregunta, ¿y cómo es que se hace esto, la salvación? Dice, que por gracia sois salvos, en el 2.8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hemos hablado de que es por fe, no por las obras, ¿no? Y esto es lo que nos dice Efesios aquí. Así que, cristiano, el pasaje está aquí para que nosotros, pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros, glorifiquemos a nuestro Dios, ¿no? La gloria de Dios en la iglesia. Pensando en la maravillosa gracia que Él nos hizo, que nos liberó de vivir bajo la esclavitud del pecado, que no vivamos más en pecado, que esta verdad trabaje en nuestros corazones para vivir más y más para Él día tras día. Y si no conoces al Señor Jesús, ya se ha hecho invitación, pero tienes la opción hoy de responder en fe. O bueno, puedes seguir por tu propio camino, pero sabes a qué te va a llevar. Te va a llevar a la condenación y Dios merece que le alabemos. Y nos ofrece gracia y misericordia, aun si no merecemos el perdón de nuestros pecados. Así que hay invitación para ser hijo de Dios por la fe. Así que el pasaje, como hemos dicho, nos enseña que Dios, por su inmensa gracia, da vida a pecadores que lo necesitan, ¿no? Pecadores muertos. Así que gloria a Dios por esta verdad. El Señor bendiga su palabra. Amén.